En la Edad Media, la alimentación era un reflejo directo de la estructura social. La diferencia entre lo que comían los ricos y los pobres no solo mostraba desigualdad económica, sino también cultural, religiosa y práctica. Comprender qué comían las distintas clases sociales es una manera fascinante de entender cómo vivían, trabajaban y pensaban las personas en este extenso periodo de la historia, que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. La dieta medieval estaba condicionada por el clima, la geografía, la religión y la tecnología de la época. Pero ante todo, estaba marcada por el lugar que cada persona ocupaba en la jerarquía social. En un mundo donde el estatus lo era todo, la comida era un símbolo de prestigio o de necesidad, de celebración o de subsistencia. Para los ricos, nobles, clérigos de alto rango y reyes, la comida era una manifestación de poder. Las mesas aristocráticas estaban cargadas de variedad y sofisticación. Se celebraban grandes banquetes en castillos y palacios donde se servían carnes exóticas, aves de caza, pescados traídos de regiones lejanas, pan blanco de trigo, especias costosas como el azafrán y la canela, dulces elaborados con miel o azúcar importada y vino en abundancia. Las comidas eran eventos sociales que mostraban riqueza y generosidad. Se comía en varias tandas, llamadas servicios, y cada uno traía una serie de platos que podían sumar decenas en una sola jornada. En cambio, la dieta de los campesinos, la mayoría de la población medieval, era más simple, monótona y basada en la necesidad. Comían lo que cultivaban o podían conseguir localmente. El pan era el alimento principal, pero de centeno o cebada, más oscuro y menos refinado que el de los nobles. La base de su alimentación era el potaje, una especie de sopa espesa hecha con legumbres, verduras y, en los mejores casos, algo de grasa animal o queso. El agua era la bebida habitual, aunque también tomaban cerveza ligera o sidra, más segura que el agua de pozos o ríos. La carne era un lujo ocasional, reservado para fiestas o días especiales. Muchos campesinos pasaban temporadas largas sin probarla. Este contraste también se reflejaba en los utensilios y modales. Mientras que los nobles comían con cuchillos tallados, copas de plata o estaño, y a veces incluso usaban platos individuales, los campesinos solían comer en recipientes de madera o barro, compartiendo el pan como plato común. Las manos eran el principal utensilio entre todas las clases, pero los ricos contaban con paños, servilletas y normas de etiqueta, los pobres, con lo mínimo necesario. Pero esta diferencia en la comida no era solo por capricho. En muchos casos, la Iglesia regulaba qué se debía o no comer, especialmente durante el ayuno o la cuaresma. Curiosamente, esto afectaba a todos, pero los ricos tenían más formas de saltarse las restricciones gracias a la interpretación laxa de las normas o el acceso a alimentos alternativos, como el pescado en días sin carne. Incluso los monasterios, donde se practicaba una vida austera, a menudo contaban con cocinas bien surtidas, especialmente para los altos cargos eclesiásticos. La educación también marcaba una diferencia notable. Los nobles recibían formación desde pequeños, aprendían a leer, a escribir en latín, a manejar armas, a cazar y a administrar tierras. Sabían qué alimentos eran buenos para la salud según las creencias médicas de la época, basadas en los humores del cuerpo. Esto influía en qué comían y cuándo. Por ejemplo, se decía que los alimentos fríos y húmedos debían evitarse en invierno o que la carne de ciertos animales producía más calor interior. Los campesinos, en cambio, rara vez sabían leer o escribir. Su educación era práctica, transmitida oralmente, aprender a sembrar, cosechar, cuidar animales, almacenar alimentos y preparar comidas con lo poco disponible. Esta sabiduría popular les permitía sobrevivir en condiciones difíciles, aprovechando cada parte de las plantas o animales, fermentando alimentos para conservarlos y adaptándose a las estaciones del año. En cuanto a la vida diaria, los ricos disfrutaban de banquetes no solo como comida, sino como espectáculo. Había música, poesía, juglares y acrobacias mientras se servían los platos. No comían necesariamente por hambre, sino por costumbre social. Además, tenían cocineros profesionales, bodegas bien abastecidas y acceso a mercados donde se vendían ingredientes de todo tipo. Los campesinos, en contraste, trabajaban la mayor parte del día. Su alimentación dependía del calendario agrícola, durante la siembra o la cosecha, podían pasar muchas horas sin comer y luego hacerlo en grupo, al aire libre, con lo que tuvieran a mano. La comida era una necesidad biológica, no un placer sofisticado.
Cada estación traía sus desafíos. En invierno, la escasez obligaba a racionar. En verano, el trabajo agotador requería alimentos energéticos. La dieta campesina, aunque limitada, no era necesariamente insalubre. Se basaba en productos naturales, sin aditivos ni procesamientos, y su alto consumo de cereales integrales, legumbres y verduras les daba una base nutritiva sólida. Sin embargo, las carencias de proteínas, grasas animales y vitaminas durante ciertas épocas del año podían debilitar su salud, especialmente ante enfermedades o lesiones. Por su parte, los ricos corrían otros riesgos. Su dieta, alta en grasas, azúcares y carnes, podía llevar a problemas como la gota, un mal frecuente entre nobles, causado por el exceso de ácido úrico. También estaban más expuestos a los excesos alimenticios, que según los médicos medievales alteraban el equilibrio del cuerpo y del alma. Por eso, los manuales de salud recomendaban moderación, incluso para los poderosos. Las diferencias alimentarias también creaban imaginarios sociales. Se decía que los campesinos eran fuertes por su comida sencilla, pero también ignorantes. Los ricos, en cambio, eran refinados pero a veces ridiculizados por su exceso. En la literatura medieval, no era raro encontrar sátiras sobre señores que no sabían distinguir entre un buen guiso y un plato arruinado por especias mal usadas. Uno de los elementos más curiosos de esta época era el uso de la comida como símbolo religioso y moral. Ayunar, compartir el pan con los pobres o rechazar ciertos alimentos eran actos espirituales. Al mismo tiempo, dar un gran banquete también podía ser visto como una muestra de virtud, si se hacía para honrar a Dios o al rey. La contradicción estaba presente, tanto la humildad como la abundancia podían tener justificación moral, dependiendo del contexto. Los beneficios de pertenecer a una clase alta eran claros: acceso constante a alimentos variados, posibilidad de almacenar en tiempos de crisis, protección frente al hambre. Pero también existían desafíos, como el riesgo de enfermedades relacionadas con el exceso, la dependencia de productos importados o el costo de mantener cocinas, criados y banquetes. En el mundo campesino, el mayor desafío era la incertidumbre. Una mala cosecha podía significar hambre, enfermedades y muerte. No había red de seguridad. Sin embargo, existía una comunidad más unida, donde compartir lo poco que se tenía era frecuente. La solidaridad, muchas veces forzada por la necesidad, era un valor clave en las aldeas medievales. En resumen, la alimentación en la Edad Media no era solo una cuestión de gusto o disponibilidad, sino un espejo de la sociedad. Mientras los ricos comían para mostrar su estatus y su poder, los pobres lo hacían para sobrevivir y sostener el trabajo diario. A través de la comida, podemos entender no solo lo que había en sus mesas, sino también en sus mentes, en sus creencias y en su forma de enfrentar la vida. Este contraste entre la escasez y el banquete no es solo histórico, nos invita a reflexionar sobre las desigualdades que aún persisten y sobre cómo la comida sigue siendo un reflejo profundo de nuestras sociedades. Si te fascina saber más sobre la Edad Media, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos más secretos del pasado. Cada semana subimos nuevos videos sobre la vida medieval, curiosidades, inventos, y todo lo que necesitas para viajar en el tiempo sin salir de casa. Activa la campanita y acompáñanos en esta aventura histórica.